Un momento para tu vida. Reflexión. En estos momentos, un momento para reflexionar. Un momento para tu vida. Que el Señor les bendiga, amados hermanos, en este nuevo día, en este nuevo amanecer que el Señor nos regala. Aquí estamos una vez más por la gracia y la misericordia de Dios, acompañándole, llegando a la intimidad de su hogar, de su oficina, de su automóvil, donde quiera que usted nos esté sintonizando. Aquí estamos y le estamos, por supuesto, dándole la bienvenida a su programa Reflexión. Así que sean bienvenidos. Esperamos que esta hora sea de bendición para sus vidas a través de cada sesión, a través sobre todo de la palabra de nuestro Dios. Gracias por estar con nosotros, nos alegra mucho poderles acompañar y por supuesto llevarle una edición más de su programa Reflexión. Bienvenidos en este día, damos gracias a nuestro Dios porque nos concede poder llegar al miércoles 2 de marzo 2022. Queremos invitarle a las personas para que puedan identificarse a través de este programa, dejándonos su comentario, quedándose con nosotros, compartiendo la transmisión y recibiendo la palabra de nuestro Dios. Así es, por supuesto, así que le invitamos a que nos escriba ahí en esa red social donde usted nos está sintonizando. Escríbanos, coméntenos dónde nos sintoniza, queremos saberlo y también, por supuesto, queremos orar por su petición. Así que le invito a que usted siempre ponga su nombre, su apellido y díganos cuál es su petición y con mucho gusto estaremos orando por cada uno de ustedes. Gracias a todos los que nos escuchan a través de Restauración 1450 AM. Estamos transmitiendo en vivo, gracias a la bondad de nuestro Dios. Queremos saludar también a los que nos están viendo a través de las diferentes fanpages en Facebook Live, como lo es @elinsanmiguelsb, @restauración 1450 y @Melvin López Elín. Gracias por dejar desde ya cada uno de sus comentarios. Le agradecemos que ponga su petición de oración porque queremos orar por cada una de las necesidades del pueblo del Señor. Gracias por estar con nosotros. Vamos a compartir de una vez el versículo de este día. Mantenga su sintonía. Gracias a la fanpage de Elín San Miguel le presentamos el versículo para este día, un versículo conocido, Mateo capítulo número 19, versículo número 14. Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Versión NBI, Mateo 19, 14. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Aquí el Señor está dándonos esa figura de poder hacernos como niños. Los niños son sensibles, los niños tienen muchas formas de hacer preguntas capciosas, pero el Señor ahora, ¿por qué nos pregunta o por qué nos dice más bien que nos hagamos como niños? Porque la inocencia de un niño es precisamente lo que va a reflejar lo que está en el corazón. El niño nunca oculta nada, siempre dice las cosas. Entonces, para poder pertenecer, resulta a esta bendición, el Señor les dice, hay que hacerse como niños. Definitivamente. Realmente cuando escucho, más bien leo la palabra de Dios y este hermoso versículo, yo me imagino que en ese momento que Jesucristo expresó esas palabras, ha de haber sido que algunas personas estaban quizás quitando a los niños. Recuerden que los niños son como bien inquietos y quizás Jesús estaba ahí en ese momento predicando y a lo mejor estaban ahí tratando de detener los niños. Yo imagino que los niños querían ir donde Jesús y las personas como que no dejaban. Yo lo imagino, no lo dice la palabra de Dios, pero inmediatamente Jesucristo dice esa gran verdad: dejen que los niños vengan a mí. Realmente es maravilloso ver cómo nuestro Señor Jesucristo, aquello que nosotros a veces sentimos que los niños están molestando, que decimos, pongan quieto a ese niño, y a veces no le prestamos mucho interés, no le prestamos mucha atención a los niños y pensamos que el reino de los cielos solamente es para adultos o que la palabra de Dios solamente es para adultos, y a veces se nos olvidan los niños. Si usted puede ver ahora en día, cometemos ese grave error. Le prestamos más atención a los adultos. Si usted va a un hogar, si usted ve
que se va a evangelizar a un hogar, uno le dice a veces, cometemos ese grave error y eso no debe de suceder. A veces decimos, niño, ¿está tu mamá? ¿Está tu papá? Es que queremos compartirte la palabra de Dios y quizás el niño diga, no, no está. Entonces nos vamos, y ese es un grave error. También para los niños es el reino de los cielos. Y aquí de hecho nuestro Señor Jesucristo nos recalca, nos dice, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Imagínense la gran lección que Jesucristo nos está dando. Así que qué bueno es que nosotros, en vez de sentir que los niños a veces son hasta molestos, tenemos que recordar que como ellos debemos de ser, porque así vamos a entrar al reino de los cielos. Definitivamente cobra mucho valor, y eso nos lleva también a reflexionar en un segundo aspecto, Mari, y es el de poner mucha atención a nuestros niños, poder darles el lugar que a ellos les corresponde. Por años, aún en las iglesias, se cometió el gravísimo error de decir, vayan a los niños, pues que los atiendan ahí en algún lugar, ¿verdad? Pero hoy no. Por lo menos hay algunas iglesias que dan una educación, que van fomentando valores dentro de los niños, porque los niños son eso, son una esponja, aprenden y se desarrollan. Y los primeros años, bien lo dicen, ellos precisamente forman su capacidad de aprender, de formarse y poder ahí visualizar lo que un niño va a hacer. Ese versículo es muy amplio, pero solamente podemos dedicarnos en esas dos líneas. Cuide a sus niños, atiéndalos a ellos, y empecemos con los niños de nuestro hogar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos recuerda, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Mateo capítulo 19, versículo número 14, es el versículo que hemos obtenido para este día. Gracias a la fanpage de Restauración le presentamos la frase para este día. Dicen que Dios tarda, pero nunca falla. Dicen que Dios tarda, pero nunca falla. Estos últimos, sobre todo en esta semana, esta es la tercera frase que hablando acerca de la espera. Yo les recuerdo, dicen que Dios tarda, pero nunca falla. Nosotros nunca, voy a decirlo de esta manera, podemos caer en el gravísimo error de la desesperación. Cuando los milagros no ocurren, cuando por alguna situación lo que le estamos pidiendo a Dios no llega, no da una solución, nos desesperamos. Pero hay algo interesante, Él nunca nos va a fallar. Es decir, Él siempre va a llegar en el momento que usted y yo lo estamos necesitando. Así es, y es que qué difícil esperar. Realmente este mundo nos ha enseñado a tener todo instantáneamente, tenerlo en el momento que nosotros queremos, pero con Dios no es así. Él siempre nos permite estar quizás ahí, esperar y esperar, y quizás a nosotros llegue ese momento que nos angustiamos, ese momento que ya no queremos esperar y empezamos quizás a querer hacer cosas, a hacerlo por nuestros propios medios, a resolver alguna situación, y no esperamos en Dios, y ahí agravamos las cosas. Y recuerde, como dice esta frase, realmente Dios tarda, pero Él nunca falla. ¿Por qué? Porque Él sabe cuál es el momento ideal, el momento en el cual Él debe de actuar. Así que esperemos en el Señor, aunque difícil es, como dice aquella alabanza de Jesús Adrián Romero, difícil sé que es, pero verdaderamente recuerde, Dios es el sabio de sabios. Usted no es más inteligente que Dios, usted no es más sabio que Dios, así que mejor esperen en el Señor, porque cuando nosotros queremos ya las cosas, y recuerde que todo lo bueno, todo lo que vale la pena tarda para llegar, así que le invito, esperemos en el Señor siempre, aunque lleguemos en ese momento que nos agobiamos, que entramos en desesperación, sigamos adelante, el Señor está ahí. Lo importante es que usted se asegure estar siempre tomado de su mano bendita y deje que Él actúe, porque recuerde que no es al tiempo nuestro, sino al tiempo de nuestro Dios. Hace un poco más de 2-3 años escuchábamos, Mari, una ilustración hablando acerca de eso, de la espera en enfoque a la familia, y ponía el ejemplo Sixto Porras de que si usted va a disfrutar, por ejemplo, una fruta,
tiene que esperar el tiempo de esa fruta, porque si usted Amén. se la come antes, no es el mismo sabor, no va a desarrollar lo mismo. Entonces, algo así Sí. viene siendo, ¿verdad? La bendición de Dios, que uno la quiere ya y uno se desespera, pero no es el tiempo donde usted la va a poder sacar el máximo provecho por el cual Dios todavía no se la ha dado. Así es, definitivamente. Y es que si una fruta está verde, ¿cómo usted la va a poder disfrutar? ¿Cómo usted la va a poder comer? No, verdaderamente todo es a su tiempo. Realmente debemos de esperar siempre en el tiempo de Dios, porque ese tiempo es el mejor, ese tiempo es el ideal. Y recuerde que nuestro Dios no se equivoca y Él nunca llega antes, no llega después, sino siempre llega en el justo momento que nosotros necesitamos esa ayuda de parte de Él. Tome muy en cuenta la frase para este día. Dicen que Dios tarda, pero nunca falla. Gracias por estar con nosotros, a usted que recién nos sintoniza en las redes sociales. Gracias por disfrutar de esta transmisión, de este Facebook Live. Estamos transmitiendo no solo en Facebook, sino también en nuestros canales en YouTube. Como ya es habitual, puede buscarnos como Elín San Miguel y como Melvin López Rodríguez. Gracias a los que nos sintonizan en la red social de Twitter. Déjenos su comentario. Bueno, hablando de comentarios, Mari, ya hay varias personas, ¿verdad?, que nos han dejado algunos comentarios, y qué bueno porque eso es muestra de que están pendientes, ¿verdad?, de poder dar seguimiento a cada una de estas transmisiones. Por ejemplo, Paola Rodríguez me escribe en la fanpage de su servidor y nos dice: Dios te bendiga grandemente, mi amigo, fiel es Dios. Bueno, definitivamente, Paola, Dios es fiel y a Él sea toda la gloria. Etelvina Campos, aleluya, ya en sintonía, gloria a Dios. Dorian Aparicio, bendiciones, amados hermanos, listos para escuchar la palabra de Dios, dice: bendiciones, Pastor Melvin y amada esposa, amén. Bendiciones, mi hermana Dorian. Son algunos comentarios que tenemos. Los demás vamos a ir a seguirlos leyendo posteriormente, solo doy nombres: Jenny Velázquez, Julia Ruano, Sandra Ortiz, saludos mi hermana Sandra Ortiz, Claudia Carranza, son los que tengo en la fanpage de su servidor. Así es, y saludos también para mi hermana Elena Pineda, que ya nos deja su comentario, también mi hermana Teresa Martínez, que está también ahí dejándonos ya su comentario. Gracias, hermanas, bendiciones a cada uno de ustedes, y usted que todavía no ha enviado el suyo, pues le invitamos, escríbanos, queremos saber dónde usted nos sintoniza, y también recuerde escribir su petición. Es muy importante que estemos siempre orando los unos por los otros. Envíe su nombre, su apellido y su petición, y con gusto estaremos orando por su necesidad. Definitivamente, y queremos dejarle siempre la importancia de que usted nos deje su comentario para poder orar por cada una de las necesidades del pueblo del Señor. Este día vamos a seguir desarrollando la parábola que iniciamos, y yo le he titulado como tema: una lección acerca del cielo y el infierno. Una lección acerca del cielo y el infierno, hablando acerca de la parábola del rico y Lázaro. Oremos al Señor para continuar el desarrollo. Padre que estás en los cielos, te damos gracias porque tú eres digno de recibir la gloria. Gracias por todas las personas que están conectadas a través de las redes sociales. Gracias por los que nos escuchan a través de Restauración, a través de la aplicación móvil. Gracias, Dios mío, porque tú has sido bueno con cada uno de nosotros al darnos salud, al darnos bendición espiritual. Permítenos que tu Espíritu Santo nos guíe, nos fortalezca, nos llene de tu misericordia y de tu gracia infinita, y que tú puedas, Dios mío, tomar control de cada una de estas vidas. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén. Quisiera iniciar la temática de este día de una manera diferente. Antes de terminar el programa de ayer, nos escribía mi hermana Amparo Herrera González y nos decía: entiendo cuando la parábola habla donde le dice: si alguno de ustedes puede ir y decirle de los muertos. Es obvio que Jesús le dice así a Moisés y a los profetas tienen, diciéndolo a ellos, cuanto más uno que resucitará de entre los muertos. Así se está cumpliendo precisamente la palabra donde Jesús resucitó de entre los muertos. Aún anunciándolo, no lo creyeron. Hasta cierto punto se está cumpliendo la palabra que Dios ha dado a través de
este segmento. Y dice más todavía el comentario, y lo pongo en pantalla: porque muchos no creen en el infierno, aún diciéndole la verdad, la Biblia que lo habla, que sí existe. Muchas personas no creen en el infierno, asegura mi hermana Amparo Herrera González. Y amplía más o en otro comentario: no podemos estar engañándonos, porque dice la Biblia, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. No podemos estás hablando todo el tiempo como niños. Hay que hablar la verdad, porque lo que Dios hizo, hecho, está ya en la Biblia. Dice que el infierno no fue hecho para nosotros, no lo hizo con ese fin. Pero si nosotros mismos buscamos el mal, aún sabiendo que a Dios no le agrada la desobediencia, por específicamente esa desobediencia del diablo y sus demonios, fue creado el infierno. Y dice más, donde la desobediencia dentro de la humanidad, obviamente que al infierno, aunque no fue con ese propósito que Dios lo creó, pero nosotros, sabiendo que la desobediencia es del diablo, siempre la estamos practicando. Ahí es algo que nosotros mismos lo estamos buscando, porque no queremos compromiso o asumir una obediencia. Quiero agradecerle a mi hermana Amparo Herrera González por darnos precisamente esas aplicaciones de sus comentarios en cuanto a la enseñanza del día de ayer. Quiero agradecerle también a unas personas que formularon algunas preguntas. Quiero decirles de que si en este programa pues no nos abarca el tiempo, vamos a dar seguimiento a cada una de esas preguntas posteriormente. Pero es importante, y algunas de ellas ya las contestamos dentro de la red social. Gracias, como reitero, a la vida de mi hermana Amparo, contestando, por cierto, a una de las preguntas que nos hacía específicamente otro de los oyentes, como era mi hermano Gabriel Fernández. Yo pregunto: si alguien muere hoy sin Cristo, ¿se va al infierno enseguida o queda solo dormido esperando la condenación? Mi hermana Amparo es la que está contestando a la pregunta de mi hermano Gabriel Fernández. Todas y cada una de esas preguntas espero ampliarlas a través de la parábola que estamos citando en este momento. Estamos hablando acerca de la parábola de el rico y Lázaro. Quiero nuevamente citarles parte de la parábola, específicamente en Lucas. Aquí hay una historia que está muy asombrosa. Y es que cuando Jesús dice, se produce un cambio en la época. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormento. Déjelo hasta ahí. Es importante mencionar algunos aspectos que lógicamente no los terminé el día de ayer. Solo hablé acerca de quiénes eran los personajes. Ahora entro en detalles. Es importante mencionar que el Hades dice que y el Hades alzó sus ojos estando en tormento. El seno de Abraham significa un lugar de honor en la mesa de Abraham. Ese es el significado. Los huéspedes de un suntuoso banquete en esa cultura se sentaban en cojines alrededor de aquella mesa, y esto es el significado literal que nosotros lo podemos ver en varios pasajes, sobre todo en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, en Lucas 13:29. Porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán, se reclinarán a la mesa en el reino de Dios. El invitado de honor colocado junto a Abraham, por lo tanto, tendría la cabeza específicamente cerca del pecho de Abraham. A eso es lo que se está refiriendo. En otras palabras, el mendigo que anhelaba una migaja, una miga de pan, parecía tan repugnante a los refinados fariseos. Recibe un lugar de más alto honor en el cielo. El hombre rico que disfrutó de cada ventaja terrenal, ahora resulta a quien los fariseos querían imitar, va al infierno. Que aquel hombre rico va al infierno, donde lógicamente es humillado, abandonado, sin esperanza y reducido a mendigar una gota de agua.
Pero note, hay ironía en cada aspecto de este giro inesperado, y por eso en esta parte es que me voy a dedicar a ampliar ese, porque se le da un giro total de cómo ellos vivían en la vida. Lázaro es nombrado en esta parábola precisamente como señal de honor. Su nombre, una forma del nombre Eleazar, que significa a quien el Señor ha ayudado. Oiga, qué interesante. Es un nombre que evoca la idea del favor divino. Y lógicamente, al nombrarlo, Jesús lo eleva con mucha bondad. Fuera de la vergüenza y el anonimato tan típico de los mendigos en esa posición. Al hombre rico, por el contrario, no se le da un nombre para subrayar o para destacar específicamente el hecho de que ya no es importante. De que ya cuando se vive este giro total después de la muerte, después de que ya no es una persona rica, no se nos da el nombre, porque lo que quieren destacar es el aspecto específicamente del mendigo y cómo ambos tienen un giro total. Él ha sido despojado de todas las insignias de honores, de importancia, incluso de hasta su nombre, mientras que el pobre mendigo, cuya necesidad desesperada el hombre rico fracasó. ¿Y fracasó en qué? En notar. Se le ha dado todos los privilegios de la bendición eterna de Dios. Y aquí es donde entramos en detalles. ¿Por qué razón? Porque encontramos la súplica del hombre rico y la respuesta de Abraham. Ante esa súplica del hombre rico y la respuesta de Abraham, uno se pregunta, ¿por qué está el hombre rico en el infierno? Después de todo, él era al parecer un hombre religioso. Jesús no le carga con algún pecado grave o notorio. De hecho, la historia no menciona expresamente a ninguna mala acción específica que este hombre rico haya cometido. Era un ciudadano principal, típico en esa sociedad. Está claro entonces, sin embargo, que era egoísta, indiferente y sorprendentemente ajeno a las necesidades de sus prójimos, porque no hizo absolutamente nada para ayudar al pobre Lázaro. Pero note, no lo vemos echando a Lázaro fuera de su propiedad o maltratándolo de alguna manera, como algunos han tratado de adornar esta parábola. En la Biblia no dice que él lo maltrataba. Ahora, espéreme, ya le voy a explicar por qué. Jesús deliberadamente no pinta al hombre rico como un hombre cruel, como un hombre malhechor o como un hombre atroz, como si el infierno fuera solo para aquellos monstruos abominables que rechazan. Eso no es el asunto. Note también que cuando el hombre rico se encuentra en el infierno, no pide reconsideración o liberación por motivos de piedad o misericordia. No dice, alguien ha cometido un error. No pregunta tampoco, ¿por qué estoy aquí? Toda pretensión ha sido quitada y él está bajo el peso de su propia culpa. Estoy hablando del rico. Sabe que se merece estar en el infierno, según la parábola que estamos analizando. Lo único que pide es el más pequeño indicio de alivio. Y lógicamente, él nunca va a conseguir eso. No hay esperanza de un momento de pausa de las agotadoras, eternas y amargadas acusaciones de su conciencia, que al final se ha dictaminado como culpable. La única preocupación que le queda es por sus hermanos, porque sabe que son exactamente como él, respetables, complacientes, cómodamente ricos, pilares altos de la sociedad, haciendo lo que quisieran hacer con aquellas personas que no tienen, como decimos en buen salvadoreño, ni en dónde caer muertos, participando lo suficiente de las actividades religiosas para mantener una reputación honorable, pero marchando de cabeza al mismo infierno. Así que le dice a Abraham: te ruego pues, Padre, que le envíes a Lázaro
a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Le estoy citando Lucas capítulo 16, versículos 27 y 28. Hace esta súplica sobre la base de su herencia judía. Era del pueblo del pacto, un descendiente de Abraham. Esto debía valer mucho, valía. Muchos entre los fariseos y sus discípulos daban por sentado que su conexión o su árbol genealógico directo de Abraham, de Isaac y de Jacob era la base principal de su esperanza eterna. Y Pablo va a ampliar ese concepto en Filipenses capítulo 3 versículo 5. Ahora sabe por esa experiencia que las conexiones genealógicas no llevan a nadie al cielo. Nadie puede llegar al cielo porque una persona es que su padre sea el mejor predicador del mundo o porque sea la mujer más emblemática de la oración. No, no, no. Aquí se trata que el evangelio, la salvación, es personal. Tal vez su relación, estoy hablando ya de la parábola, con Abraham, le conseguiría una gota de agua. Si no, ¿qué tal si podía advertir a sus hermanos mediante un hombre que regresara de entre los muertos? Porque esa es la petición. La petición que hace indica que los 5 hermanos restantes reconocerían al mendigo, que solía estar echado en inmundicia y dolor ante la puerta de su hermano. También deben haber conocido que Lázaro había muerto. De lo contrario, un mensaje de él no sería realmente importante para ellos. Es que todas las personas tienen sus ocupaciones, tienen sus agendas, y esas agendas muchas veces les hace olvidarse de que Dios existe. Pero incluso en el infierno, el hombre rico vio a Lázaro como por debajo de él. Ya se lo voy a mostrar. Un don nadie a quien se podía dar órdenes y enviar donde le placiera. El infierno es punitivo, no correctivo. La gente en el infierno no va a mejorar, no mejora. Y las escrituras son enfáticas al respecto. Si gusta, vámonos a Apocalipsis capítulo 22 versículo número 11. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. El infierno fija el destino y el carácter de los réprobos para siempre. No da una opción de salida. El hombre rico no solo considera a Lázaro como alguien a quien todavía puede mandar, sino que sus prioridades y preocupaciones siguen demasiado estrechas y centradas en sí mismo. Al igual que cualquier persona inmersa en la religión farisaica, su única preocupación era acerca de algunas personas en su familia inmediata. Es normal, por supuesto, cuidar de los propios hermanos, pero como hemos visto en esta parábola y en la parábola del buen samaritano, el amor que exige el segundo gran mandamiento es mucho más amplio que eso. ¿Por qué ordenar a Lázaro que regrese del cielo y con una amonestación privada para los 5 hermanos? Preguntémonos, ¿por qué él desea, el rico, y ordena a Lázaro que regrese del cielo con una amonestación privada para sus 5 hermanos? La respuesta de Abraham es firme. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Lucas 16, 29. A Moisés y a los profetas era una forma común de designar las escrituras del Antiguo Testamento. Abraham está diciendo que lean con entendimiento lo que hablan, los libros de las escrituras que ya tienen en su poder, que yacen en su mente, que están en su corazón, pero que no lo cumplen.
Esta es una parábola, afirmación de la suficiencia de las Escrituras. Abraham está señalando que la razón por la que los hermanos del hombre ricos eran réprobos, no regenerados e incrédulos en peligro del infierno no se debía a ninguna deficiencia en cuanto a la metodología de trabajo por la palabra de Dios. En primer lugar, no hay mejor método o mensajero más eficaz con poder muy especial para dar vista a los ciegos o vida a los muertos que la palabra de Dios. No hay nuevo estilo de ministerio o estrategia para la evangelización que tenga más grande poder para superar la depravación y despertar a un pecador muerto espiritualmente, sobre todo aquellos egocéntricos, obstinados, religiosos o cualquier otro tipo de pecador. La Biblia los confronta. El poder está entonces en la palabra de Dios. Es que la hierba se seca, la flor se cae, pero la palabra de Dios permanece para siempre. O lo que el salmista decía: hey, ¿y con qué va a limpiar el joven su camino? ¿Con cuidarla? Dice, con guardar la palabra de Dios. Los redimidos son renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Aquí cito la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23. La fe es por el oír. ¿Y el oír el qué? Ya lo dijo usted. La palabra de Dios. La fe es por el oír, pero el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17. El hombre rico estaba en el infierno para siempre. No porque le faltaba información, sino porque él no hizo caso del mensaje que había recibido mediante la palabra de Dios. La única forma en que sus hermanos alguna vez podrían escapar de este infierno sería escuchando este mensaje y creyendo en él, creyendo en la palabra de Dios, creyendo en el Hijo de Dios. La petición del hombre rico era un eco de lo que Jesús escuchaba todo el tiempo. Los fariseos, recuerde que por ello está diciendo la parábola, los fariseos estaban siempre pidiéndole señales. Recuerda ya en Mateo capítulo 12 versículo 38, por ejemplo, inmediatamente después de que Jesús había realizado una serie de milagros, sanidades, liberaciones demoníacas, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Los milagros cotidianos de Jesús no eran suficientes para ellos, que estaban pidiendo una señal celestial de proporciones cósmicas. La respuesta de Jesús fue: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Aquí le estoy citando el versículo 39 y 40 de Mateo capítulo 12. En otras palabras, le voy a dar una señal, y la señal de todas las señales, una resurrección. Jesucristo resucitó. ¿Sería aún esto suficiente para convencer a los fariseos? Abraham responde a esta pregunta. Volvamos a la parábola. Abraham responde a esta pregunta en nuestra parábola: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y sabe dónde está? Lucas 16:31. Puede venir hasta Elías si usted quiere, o cambie otro profeta, el profeta que a usted le guste, pero no van a creer. Esto encarna el principal aspecto de esta parábola. No es simplemente una advertencia acerca de lo que en el infierno estará o será. Es una lección acerca de la suficiencia de las Escrituras y un alegato a favor de todos los que escuchan a tomar en serio el mensaje de la Biblia.
La Biblia no es solamente un libro y es un papel y ahí se acaba todo y el papel aguanta con lo que le pongan, dicen las personas. Pero la Biblia sigue marcando la palabra de Dios. Pero la Biblia sigue siendo el manual donde las personas pueden encontrar todas las soluciones a sus problemas. Pero no lo siguen, no la toman en cuenta. A los profetas tienen, óiganlos. Las escrituras las tienen, presten atención. Y eso me lleva a pensar, aunque alguno se levante de los muertos, es mentira, estos muchachos no van a cambiar. Eso es lo que les estaba diciendo a Abraham. Según la parábola, pocos meses después de que Jesús enseñó con esta parábola, su buen amigo Lázaro, un hombre de verdad, murió. En el momento en que Jesús llegó a la ciudad natal de Lázaro, recuerde, en Betania, el cadáver ya había sido puesto en la tumba y hace 4 días. Pero Jesús lo resucitó de entre los muertos, simplemente pronunciando la palabra: Lázaro, ven fuera. Juan 11:43. Las escrituras dicen: y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Así que este verdadero Lázaro era de hecho un testigo ocular que regresó de entre los muertos. Fue un milagro bien atestiguado, porque el cementerio estaba lleno de dolientes cuando Lázaro salió de la tumba, todavía atado en el sudario. Las escrituras afirman: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María, hermana de Lázaro, vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Fue un milagro increíble, realmente. No se podía negar la realidad del mismo y no había manera de mantenerlo en silencio u ocultarlo. Algunos de los testigos informaron a los fariseos de lo que había pasado, de lo que había sucedido. ¿Cómo cree que los fariseos respondieron? ¿Cómo cree que ellos se sintieron? Seguramente si alguien regresaba de entre los muertos, creerían, ¿verdad? Completamente equivocado. Ellos convocaron al consejo, convocaron ante eso que él había resucitado a Lázaro, sabiendo que llevaba 3-4 días de muerto. Resulta que no creen como ellos lo han dicho frente a Jesús. No era entonces que necesitaban algo milagroso para creer. ¿Saben qué hace? Sigamos leyendo Juan capítulo 11, versículo 47. Convocan a una asamblea, al consejo. Entonces, pero se lo voy a leer mejor. Entonces los principales y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, no, hombre, todos van a creer y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno de los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron bajo un concilio matar a Jesús. ¿Y por qué? Porque había hecho la señal. Entonces al final ellos creyeron, Jesús les da la señal. Él les ha dicho: no, señal no les será dada. Pero al final les da la señal, porque resucita a Lázaro. Pero no creyeron. De hecho, se nos dice un capítulo más adelante que los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro. Juan 12:10. En lugar de hacer caso del mensaje de Jesús,
decidieron erradicar al mensajero. Cuando él les dio las mayores señales, solo tomaron una decisión más firme de destruirlo. Los milagros no tienen ningún poder especial para convencer a los que rechazan el mensaje de las Escrituras. El mensaje en sí mismo es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuál fue la reacción de los fariseos cuando Jesús resucitó de entre los muertos por medio de su propio poder? Inmediatamente después de la resurrección, estoy hablando ya de Jesús, según Mateo 28:11, unos de la guardia fueron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que habían acontecido. ¿Se convencieron finalmente por esto? Aplaudámosles entonces. No se convencieron, ni viendo señales de ningún modo. Y reunidos con los ancianos, habitaron consejo y dijeron mucho dinero. Soltaron mucha plata para los soldados, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron anoche, hurtaron, estando nosotros dormidos, y se llevaron el cuerpo de Jesús. Mire qué gran mentira. Ellos conspiraron con la guardia romana de encubrirla y negar la resurrección con una mentira. Ningún milagro de cualquier magnitud convencerá. ¿Está escuchando? Ningún milagro de cualquier magnitud convencerá a alguien que oye y entiende el mensaje de las Escrituras, pero que aún así lo rechaza. Solo el Espíritu Santo puede abrir los ojos y ablandar los corazones duros, endurecidos, para que reciban la palabra y la verdad de la palabra de Dios. Es el único mensaje con el poder de salvar. Si creen un milagro, experiencia religiosa o revelación privada, pero rechaza la palabra de Dios, su fe no es una fe salvadora en lo absoluto. ¿Me está escuchando? Porque esto es clave. Ningún milagro de cualquier magnitud va a convencer a ninguno de los oyentes. Y aquellos que dudan de la palabra de Dios serán juzgados por ella misma, esta verdad que ahora rechazan. Jesús afirmó en Juan capítulo 12, versículo número 46 al 48: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guardas, yo no le juzgo. Yo no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. ¿Se da cuenta? Emocionalmente encuentro el concepto del infierno intolerable y no entiendo cómo la gente puede vivir con él sin cauterizar sus sentimientos o quebrantarse bajo la presión. Es interesante entonces que la posición sobre este tema pareció algo ambivalente y agregó inmediatamente: pero nuestras emociones son un fluctuante y poco fiable indicador de la verdad y no deben ser exaltadas al lugar de la autoridad suprema en la determinación de la misma. Como evangélico comprometido, mi pregunta tiene que ser, y lo es: ¿qué dice? ¿Qué me dice mi corazón? No tiene que ser mi corazón qué dice, qué está diciendo ahora, sino qué dice la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios ante esta verdad? Ante el cielo, ante el infierno. No se trata de meterle ningún miedo, y es que lo que no me gusta, que ya me van metiendo miedo. Yo no le estoy metiendo miedo. Estoy hablando, solo hay dos opciones: el cielo o el infierno, la luz y las tinieblas. Luego paso a argumentar a favor de una interpretación muy recargada de las Escrituras, que demuestra su preferencia por la opinión de que los malvados en última instancia serán aniquilados. ¿Cómo se siente Dios al ver tanta maldad? Pregunto, es una pregunta. Al hablar del hombre rico, a veces se le denomina
como un hombre que quizás en su adjetivo, que significa rico, pero Jesús no le dio ningún nombre al hombre rico, porque puede ser que su nombre o el mío estén ahí. Que esta lección, hablando acerca del cielo y del infierno, puedan ser eco en nuestros corazones. ¿Y tú? ¿Hacia dónde te diriges? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Cuáles son las decisiones que hemos tomado? ¿Hemos rechazado la palabra de Dios? ¿No hemos creído a lo que Dios establece a la luz de la palabra? ¿O hemos malinterpretado lo que la Biblia nos está diciendo? Voy a hacerle varias preguntas y al mismo tiempo son preguntas retóricas porque voy a tratar de contestarlas. ¿Qué pasa realmente cuando morimos? Después de la muerte, ¿los cristianos van al cielo o tal vez van a otro lugar? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de todo eso? Es importante. ¿Qué pasa cuando morimos? Casi todas las denominaciones cristianas enseñan un cielo y un infierno. Y eso no es problema entonces. Básicamente creen que todo ser humano tiene un alma inmortal que irá directamente al cielo o al infierno después de que el cuerpo físico muera. Casi todos, aprueban esa realidad. Hay muchas ideas acerca de cómo son el cielo y de cómo es el infierno. Todas estas preguntas las podemos estructurar a la luz de la palabra de Dios. Le dijo aquel personaje, ahí tienen a Moisés y a los profetas. Lo que le estaba diciendo, ahí tienen a los profetas, ahí tienen la palabra. Lo escrito hasta ese momento podía ayudarles a entender a sus hermanos, a los hermanos de aquel hombre rico. Pero como yo se lo he mostrado, haciendo un análisis muy breve y sencillo de los fariseos, que le pedían señal a Dios. Y el Señor les dijo, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Estuvo 3 días y 3 noches en aquel pez. Pero al final el Señor le dio la señal. ¿Y cuál fue la señal? No solamente resucitó a Lázaro, que es otro personaje, sino que él mismo con su poder fue resucitado. Y al final ellos no creyeron. Viendo todo eso que ocasionó, el velo del templo se rasgó, el cielo se oscureció, muchas personas creyeron, otras no creyeron, pero entre quienes estaban los fariseos, no creyeron. Pedían señal, se les dio señal y tampoco creyeron. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? La respuesta corta a esta pregunta es que la Biblia dice literalmente que después de la muerte simplemente morimos, no vamos. Y este es el punto. La buena noticia es que el sueño de la muerte no es permanente. La Biblia enseña que habrá una resurrección, una restauración de vida en un futuro próximo. Ahora analicemos que esta respuesta con mayor profundidad, algún día vamos a hablar precisamente de esta temática que tiene que ver mucho con la escatología. Pero lo dicho hasta este momento, y porque necesito aplicar ya la parábola de una vez, importante es entonces, en primer lugar, prepararnos, porque está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Después de esto, el juicio. Y cuando mueran una sola vez, ¿qué queda? Les recuerdo, el cielo y el infierno. Por eso le llamé al tema una lección acerca del cielo y una lección acerca del infierno. Muchas personas, muchos familiares ya no están con nosotros. Ya no están. Ellos ya experimentaron esta gran lección del cual yo le estoy hablando. Ahora que usted está en vida, amigo, amiga, hermano, que usted me está escuchando, es que nosotros tenemos que tomar una decisión final. ¿A dónde es que vamos a pasar el resto de la eternidad? Todos un día, como lo he dicho en cantidad de velas que me ha tocado predicar, un día nos vamos a tener que enfrentar y experimentar la inmortalidad. ¿Y de qué estaremos hechos? ¿Y para dónde nos dirigiremos? Usted puede tomar la decisión ahora. Vamos a orar. Oremos al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Dios mío, porque tú eres hermoso, misericordioso. Gracias,
Aquellos que ya hemos dado, Señor, sensibilidad a la búsqueda de tu presencia y que no hemos escondido, Señor, lo que tu palabra anuncia, lo que tu palabra nos da. Te ruego que nos ayudes a permanecer en esta verdad. Ayúdanos a luchar hasta el final. Ayúdanos a preservar siempre, Señor, nuestra mirada en ti. Ayúdanos, Padre, porque muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas tú has prometido librarnos. Ahora te ruego también por aquellos que a través de esta enseñanza quizás su corazón ha abierto, quizás más dudas, pero creen, empiezan a visualizar una esperanza gloriosa que solamente proviene de ti. Ayúdalas a entender que esto no es una religión más, que esto es poder de Dios para salvación del ser humano, para aquel que cree. Gracias, Cristo Jesús. Gracias por la enseñanza de tu palabra, el cual hacemos bien en este día en recibir con toda sinceridad. Gracias, Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, gloria a Dios. Hermosa es la palabra y qué bueno que el Señor pues nos concede escucharla cada día. Gracias a ustedes que siempre están ahí en sintonía y también que nos han dejado sus comentarios por aquí. Quiero leer ya los de la fanpage de Restauración 1450 AM. Y tenemos a mi hermana Rosita de León que nos envía 2 emoji. También mi hermana Filomena nos dice: buenos días, hermana, le manda saludos. Mi mamá, dice Filomena, gracias a Dios. Ore, dice, le duele mucho la operación. Yo quiero que ore por mi mamá. Mi mamá no puede escribir, mi nombre es Jennifer, bendiciones, hermana. Me dice, amén, hermana Jennifer. Con gusto estaremos orando siempre por su madrecita, mi hermana Filomena. Con mucho gusto vamos a orar. Primeramente Dios ya se va a recuperar de esa operación y ya esos dolores pues se van a ir en el nombre del Señor. También mi hermana Elena Pineda nos dice feliz día, que Dios los bendiga grandemente. Amén, hermana Elena Pineda. Mi hermano Eric Portillo nos dice, me gozo escuchando esta enseñanza, amado hermano. Gloria a Dios, que el Eterno le bendiga y le siga usando y dando sabiduría. Shalom, nos dice mi hermano Eric Portillo. Amén. Bendiciones, hermano Eric, diácono de aquí de Misión Cristiana. Parte del liderazgo, ¿verdad? De la iglesia, correcto. Así es. También por aquí en la fanpage de Elín San Miguel tenemos a mi hermana Teresa Martínez también, que nos deja su comentario y nos dice, bendiciones, hermano, gracias a Dios por un nuevo día, ya en sintonía para escuchar la palabra de nuestro Dios. Saludos. Gloria a Dios. Amén, hermana Teresa Martínez, bendiciones, hermana, grandemente. Y también mi hermana Julie de Segura dice, bendiciones, hermanos. Amén, hermana Julie. Bendiciones a cada uno de ustedes que siempre nos dejan sus comentarios. Con mucho gusto vamos a estar orando por los que pidieron petición, que pusieron su petición. Vamos a orar al Señor, ya que para Él no hay nada imposible. Así que nos quedamos con los demás comentarios de las otras fanpages. Ok, vamos a los comentarios de la fanpage de su servidor. Mi hermana Dorian Aparicio nos dice, bendiciones, hermanos, y listos para escuchar la palabra de Dios. Bueno, eso lo leíamos antes. Jenny Velázquez, bendiciones, siervo, gracias por esos lindos mensajes que me hacen reflexionar y darme cuenta que Dios siempre es fiel. Amén, definitivamente Dios es fiel y por eso siempre en este programa damos a Él toda la gloria. Gracias, mi hermana, por sus lindas palabras, mi hermana Jenny Velázquez. También Paola Rodríguez, Dios te bendiga grandemente. Amén, bendiciones. Eliseo Salazar, Dios le bendiga grandemente, siervo. Amén, saludos, mi hermano Eliseo Salazar. Gracias por dejarnos su comentario. Bendiciones en este programa. Etelvina Campos, aleluya, ya en sintonía, gloria a Dios. Y mi hermana Jenny Velázquez nos deja otro comentario. Hermanos, ayúdenme a orar por mi familia y bendición espiritual, bendición en mi trabajo. Bueno, vamos a estar orando por mi hermana Jenny Velázquez. Miren, corríjame, pero ahí dice Jenny Velázquez. Si es Velázquez, usted nos ayuda y nos corrige en este momento, pero aquí lo vamos a manejar como dice específicamente el perfil, Jenny Velázquez. Gracias por escribirnos, mi hermana Julia Ruano, buenos días, Dios les bendiga. Amén, bendiciones, mi hermana Julia Ruano, gracias por acompañarnos, es una bendición contar con cada uno de ustedes y ese es nuestro deseo, que el Señor esté bendiciendo a través de este programa. Mi hermana Sandra Ortiz, bendiciones, hermanos, ya en sintonía. Amén, saludos, mi hermana
Sandra, siempre es un gusto. Vamos a estar orando. Por ahí nos contaban que ha estado enfermita. Esperamos que ya esté mejor. Si no, pues vamos a seguir orando, que sea Dios obrando a favor de su vida. Claudia Carranza, soy tu amigo de verdad. Bueno, haciendo referencia a la alabanza, ¿verdad?, que entonaba específicamente al inicio del programa. Bendiciones, mi hermana Claudia Carranza. Gerardo García, amén, gloria a Dios, a Jesús, dice, amén. Bendiciones, mi hermano Gerardo García. Gracias por acompañarnos, gracias por destacar específicamente en esa insignia, en esta fanpage como distribuidor de contenido. Ya está mi hermano Gerardo compartiendo esta transmisión. Gracias, hermano, por difundir el evangelio de esta manera. Mi hermana Sandra Ortiz también nos dice, así es, hermana Mari, Dios tiene su tiempo para actuar y el tiempo de Dios es perfecto y todo lo permite para nuestro bien. El Señor nos ayude a seguir confiando en Él, que no nos falte la fe en el Señor, y el Señor es fiel, dice. Así es, amén, por supuesto que sí, hermana Sandra. En el nombre del Señor sabemos que está pasando algunas dificultades, pero para Dios no hay nada imposible, hermana, y confiamos que el Señor Todopoderoso va a obrar en su vida y también en la de cada uno de ustedes que a lo mejor están teniendo alguna enfermedad, están teniendo problemas. Recuerde, para Dios no hay nada imposible. Definitivamente, y aquí mi hermana nos amplía su petición, mi hermana Sandra Ortiz. Amén. Dios le bendiga, hermano, pido oración por mí, para que sea el Señor tomando el control de todo el dolor en mi columna y venga deshaciendo todas hernias. Exactamente, amén. Es lo que me dijo hermano Christopher, que estén afectando mi columna. Y gracias, hermanos. Amén, hermana, con gusto. Ya estábamos poniendo la petición en la radio, pero la vamos a anexar al programa Reflexión a partir de este momento, y no dudamos que Dios tiene todo el perfecto control. Mi hermana Janet de Membreño nos deja un emoji. Mi hermano Jones Ramos, gloria a Cristo. Amén, gloria a Cristo, mi hermano John Ramos. Gracias por disfrutar con nosotros, dándonos la cobertura especial. Claudia Carranza, dame una oportunidad. Bueno, así es exactamente el nombre de la alabanza que escuchábamos, se me había escapado. Dame una oportunidad. Gracias, mi hermana Claudia, por estar pendiente, y a todos los que nos han dejado esos preciosos y bellos comentarios. Nos alegra mucho poderles acompañar y llevando el mensaje de esperanza. Bueno, gracias a mi hermana que ya nos corrige, es Lilian Velázquez, Jenny Velázquez es el apellido. Vamos a hacer la oración, ya el tiempo se nos avanza, pero es importante darle gracias a Dios por este programa y para poner delante de Dios esas peticiones de oración. Amén, así es, así que oremos al Señor con toda confianza y creyendo que Él sigue siendo el Dios de milagro. Digámosle en esta hora: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, oh Dios. A ti te damos toda gloria y toda honra en esta hora, Padre. Te pedimos, Señor, seas tú supliendo cada una de las necesidades de tu hijo, seas tú sanando al que está enfermo, Señor, solucionando los problemas de aquellos que se encuentran en problemas, Padre. En esta hora te pido por la vida de mi hermano Jeremy Guerrero, Señor, por esa bacteria en su organismo, sé tú sanándola, Señor, sé tú arrancando de raíz esta bacteria donde quiera que esté alojada, Padre. Te pido también siempre por mi hermana Filomena, Señor, mira esos dolores que ella está teniendo, mira esa operación, Señor, que tenga una pronta recuperación tu hija, Señor. En el hueco de tu mano la depositamos, ayúdala, Señor, fortalécela, Padre, bendícela a ella, a su familia, a su hija, mi hermana Jennifer, Señor, bendíceles a cada una de ellas, Señor. Te pido también por Sandra de Flamenco, sé tú sanándola de ese cáncer, Señor, ten misericordia de ella, Padre, sé tú obrando de esa manera maravillosa que lo puedes hacer. El médico, Señor, se queda corto, pero sabemos que tú tienes el suficiente poder para quitar todo cáncer de su vida, Señor. Te pido también por mi hermana Olga Lara, Señor. Te pido, Señor, por mi hermano Inmer Jiménez. Te pido, Padre, por Jorge Hernández, por mi hermana Sandra Orellana, Señor. A cada uno de ellos, Señor, necesitan sanidad divina.
Tú conoces cada una de las enfermedades que están agobiando a cada uno de mis hermanos y hermanas, pero sabemos que no hay enfermedad más grande que tu gran poder, Señor. Confiamos en ti, creemos, Señor, que esas enfermedades están siendo echadas fuera en tu nombre de esos cuerpos, Padre de mis hermanos. Ten misericordia, Padre. Yo sé que tú sigues siendo el Dios de milagro. Este es tiempo de milagros. Creemos así, Señor, y que cada una de estas vidas que están en este listado, Padre, sea un testimonio vivo de tu gran poder, Señor, porque sabemos que tú estás obrando en cada uno de ellos, Padre. En el hueco de tu mano les depositamos, Señor. Bendice a mi hermana Jenny Velázquez, Señor. Bendice a su familia, Padre. Dales esa bendición espiritual que necesitan tus hijos. Bendice, Señor, también toda su familia, Padre, su mesa, que nunca le falte nada, Padre. A cada uno de los que están en esta transmisión te pedimos que nunca les haga falta nada, Señor. Sé tú supliendo esas necesidades, Señor Jesús. Te pido también por la familia, Señor, por los esposos Martínez Moreira. Seguimos suplicándote, Señor, que restaures estos esposos, Padre, este hogar. Restáuralo en el nombre de Jesús. Sabemos que lo que tú unes, el hombre no lo puede separar. En el nombre de Jesús, sea restaurado este hogar para gloria y honra de tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, por permitirnos haber realizado un programa más, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque sabemos que de ti viene la sabiduría, Señor. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Bendice a mis hermanos que estuvieron en esta transmisión. Bendice a sus familias. Fortaléceles, Señor, en sus vidas espirituales. Que cuando el enemigo ataque, Señor, nuestra vida, podamos resistirle y estar firme en tus caminos, Señor. Te lo pedimos. Cúbrenos con tu sangre bendita. Te pido también una petición más. Seas tú dando paz a esos países que están en guerra, Señor. Tú conoces la situación que se está viviendo en otros países, Señor, en Ucrania. Ten misericordia de ese país, Señor. Guarda a esos niños, a esos ancianos, Señor, que no pueden valerse por sí mismos. A todas las personas, Señor, de ese país, tanto de Rusia, también hay personas que están sufriendo, Señor, en ese país. Ten misericordia, Padre. Toda amenaza de guerra en otros países, bendito, la reprendemos en esta hora también, oh Dios. Confiamos en que tú eres el príncipe de paz y que tú llevarás paz a esas naciones, Señor, en el nombre de Jesús. A ti la gloria, a ti la honra, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Gracias por habernos acompañado en este día miércoles. Que el Señor les bendiga. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos en nuestra próxima audición en Reflexión. Este fue su programa Reflexión. Sintonízanos. Llámanos a nuestro número de contacto 2669-9090, 2669-9075 o escríbenos al WhatsApp 7554-7153.